Este martes, el Pleno de la Asamblea Nacional votará el informe sobre el proyecto de reformas al Código de la Democracia. Varias actividades se desarrollarán este martes en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este miércoles el Pleno de la Asamblea Nacional resolverá la objeción parcial enviada por el Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley de Compañías. Nueva denuncia contra el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Carlos Suárez, esta vez por una supuesta toma de nombre de la primera dama para realizar actos de corrupción. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Lunes 2 de diciembre de 2019, saludos a todos, sean bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional, y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos contándoles que el informe para segundo debate del proyecto de ley de progresividad tributaria será votado este miércoles al interior de la Comisión del Régimen Económico. Esta mesa legislativa se reunió para empezar con la construcción del documento. Tras el primer debate del proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria, la Comisión del Régimen Económico se reunió la mañana de este lunes para sintetizar las propuestas de los legisladores. Germo y Calle prendió las alertas respecto de un supuesto incentivo al sistema financiero privado que auspicie emprendimientos. No creo que en esto vaya a haber posibilidad de acuerdo alguno. Espero que prime la racionalidad y que se cumpla del que más tiene, más paga. Otra de las propuestas que analiza la comisión es el aporte obligatorio para las empresas que facturen más de $1 millón al año. El asambleísta Patricio Donoso es partidario de revisar la tabla que fija los aportes. Eso va a ser objeto de un análisis porque existen observaciones, repito, muy variadas inherentes a este tema que por supuesto es complicado y delicado. En la Comisión del Régimen Económico se informó que existe la posibilidad de revisar la tabla para gravar a solo 2.000 empresas cuyos ingresos sean superiores al $1 millón. Con estos cambios, la comisión prevé aprobar el informe para segundo debate este miércoles. Así lo señaló el asambleísta Daniel Mendoza. Nos reinstalaríamos mañana 2 horas después del pleno, porque tenemos pleno en la mañana, y tendríamos una sesión desde primera hora el día miércoles hasta la hora que sea para votar al final del día el informe. El texto tiene el carácter de urgente en materia económica. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Alrededor de 5 horas tomó el primer debate del proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria urgente en materia económica el pasado viernes en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los insumos que fueron recogidos a lo largo de esta discusión serán analizados por la Comisión del Régimen Económico que tramitó esta iniciativa presentada por el Ejecutivo de cara a lo que será ya la aprobación del informe para el segundo y definitivo debate. A propósito de esos aportes y también otras visiones que se tienen alrededor de esta iniciativa, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con el asambleísta Esteban Melo. Esteban Melo, economista, asambleísta por Europa, Asia y Oceanía por la Revolución Ciudadana, integrante de la Comisión del Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control. Esteban, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que nos acompañe. Bueno, el gusto es mío, Belkis, qué gusto poderme dirigir a la ciudadanía a través de nuestra televisión. Ya lo dijimos, se cumplió el primer debate el pasado viernes en el Pleno, luego de superado el inconveniente que provocó la primera iniciativa remitida por el Ejecutivo a la Asamblea, también con el carácter de urgente en materia económica. Se ha dicho que esta propuesta tendría al menos un 80% de consenso, al menos así lo ha indicado el presidente de la Comisión del Régimen Económico. Una mirada inicialmente más global de lo que ha sido el análisis de este proyecto. Bueno, yo no sé si el 80%, pero lo que sí sé es que es un proyecto de ley económicamente distinto al anterior. Este trata una sola materia, el carácter tributario, y en ese sentido podemos discutir. Ahora hay varios elementos que tienen que estar en discusión.
porque hay cuestiones que para nosotros son líneas rojas que perjudicarían el bolsillo de los ecuatorianos y por eso nosotros queremos discutirlas. Hablemos, por ejemplo, o para iniciar, de estos aspectos positivos, si se quiere, que recoge esta iniciativa y que entiendo un poco derivan de la primera iniciativa legal que remitió el Ejecutivo a la Asamblea. ¿Qué podemos rescatar de positivo y beneficioso de este proyecto de ley? Bueno, yo no diría que derivan del primer proyecto de ley, simplemente eran caramelos envenenados que iban a un proyecto de ley malo para los ecuatorianos, al cual la Asamblea Nacional les supo decir que no. Lo que sí tienes es un conjunto de necesidades que la Asamblea Nacional tiene que responder, como por ejemplo la necesidad de que se mejore la situación de las personas que eran becarios ecuatorianos en el exterior y que no consiguieron trabajo y no pudieron devengar la beca. Asimismo, de las personas que tenían un crédito educativo, el cual era necesario modificar los parámetros para que simplemente puedan pagarlos. Hay que recordar que son estudiantes talentosos que tenían un sueño y que desgraciadamente, producto de la mala situación económica, no han podido o devengar la beca o por otro lado también no han podido pagar el crédito educativo. La solución en este sentido se mantiene en este proyecto de ley, aunque la Asamblea Nacional también busca alivianar esta situación a través de otras reformas legales, por ejemplo, al Código Ingenio, si no me equivoco, y otras iniciativas que apuntan a eso, a dar una solución. Sí, pero en este momento las necesidades son prioritarias, son importantísimas y estamos ya contra el tiempo. Tenemos gente que ha perdido su trabajo porque era garante de un crédito educativo, donde la persona falleció. Sí, y sin embargo su madre ha perdido el trabajo. Tenemos otros casos en los cuales no consiguen trabajo porque existe un impedimento legal si usted tiene deudas con el Estado de no poder ser funcionario público. En ese sentido, ¿qué es lo que estamos haciendo? La propuesta que yo estoy llevando a cabo es primero separar los becarios de los deudores de crédito educativo y que los becarios tengan 24 meses para poder devengar la beca. Por otro lado, a las personas que tienen el crédito educativo se les condonen las multas, los recargos, los intereses derivados del crédito educativo y que se empiece un nuevo proceso coactivo si llegan a tener un incumplimiento, porque entre otras cosas ya estaríamos hablando solo del capital pendiente, ellos ya habrían ido pagando ese dinero. También lo que tienes es que si alguien falleció, ya tiene un dolor su familia. Ante eso, pues no puedes cargarles también con la deuda. O si hay personas que tienen enfermedades catastróficas, lo mismo. Entonces, ante eso lo que buscamos es que se genere una mejor condición para estas 9,000 familias que han sido afectadas. También aquellos que fueron garantes, que no pierdan el trabajo y que no sea un impedimento. Mira, el problema fundamental, Belkis, para este grupo de personas es que no consiguieron trabajo. Si tienen talentos, si tienen capacidades y pueden entrar al servicio público, bueno, pues que entren en ese momento y a partir de ahí puedan pagar lo que tenían de crédito educativo. Sin embargo, existiría esta limitante. De que no, en este momento, la ley del servicio público te señala claramente que si tú tienes deudas con el Estado, no puedes trabajar en el Estado, no puedes ser funcionario, es decir, no puedes encontrar trabajo. Ante eso, lo que vamos a hacer y lo que estamos proponiendo es que si tu deuda con el Estado es de origen producto de un crédito educativo o de una beca, no sea impedimento y que a partir de ahí tú puedas formular un plan de pago para poder responder por la deuda que tienes con el Estado. ¿Cómo evitar que esto se entienda como discrecional, ya que apuntaría a un determinado sector, a un sector específico? Podría entenderse como por qué a unos sí y a otros no. Bueno, mira, la discusión siempre la vas a encontrar con la gente que te dice no hay que fomentar la cultura de no pago. Ante eso hay que responderle, no hay que fomentar lo injusto. Lo que tenemos que buscar nosotros claramente es que estas personas tengan una oportunidad, dado que tanto la beca como el crédito educativo lo que buscaba darles era una oportunidad de mejorar su condición académica y con eso encontrar trabajo, tener mejores oportunidades. El Estado ecuatoriano debe ser responsable y también asumir la parte que le corresponde. Ojo, ningún deudor de crédito educativo o ningún becario no ha devengado, no ha pagado porque no le ha dado la gana. Simplemente no encontraron trabajo y ante eso el Estado ecuatoriano tiene que ser responsable. ¿Qué otros aspectos observa usted dentro de este proyecto de ley? Bueno, a ver, quizás en lo positivo tenemos el copago que se establece para las personas que fueron víctimas del terremoto de Manabí y Esmeraldas. También para las personas que tuvieron algún tipo de pérdida económica durante las jornadas de movilización que hubo en el Ecuador. Quizás esos elementos son importantes, pero sí hay principios que son contradictorios. A ver, el elemento fundamental por el cual el gobierno nacional envió este proyecto de ley era porque tenía un afán recaudatorio.
producto, y hay que decirlo así, de la mala gestión del gobierno nacional, producto de crear una proforma 2019 desfinanciada, donde desde nuestra bancada les dijimos claramente que estaba mal hecha, que tenían 1.000 millones que no sabían de dónde iban a sacar, se han quedado sin liquidez. Ante eso, lo que plantean en este proyecto de ley es una recaudación de 600 millones. Pero lo que no dicen en el justificante económico, cuánto van a dejar de cobrar. Y solo para el próximo año va a ser de 700 millones. ¿Por concepto de qué? Ahí viene por concepto de exoneraciones. Ahí viene una de las preguntas fundamentales. ¿Les compensa sí o no? Esos 700 millones que dejan de recaudar, ¿van a permitir que haya una mayor demanda en el mercado ecuatoriano? Bueno, pues esas son incertidumbres que debemos tener. A ver, un proyecto de ley es un proyecto de ley económico, no solo recaudatorio, tiene un conjunto de impactos y aristas que deben ser analizadas por la Comisión de Régimen Económico y deben ser informadas por el Gobierno Nacional. Eso creo que es fundamental, importante. Y luego ya vienen los principios económicos. Todo proyecto fiscal para nosotros, para la bancada de la Revolución Ciudadana, tiene que guardar principios. Y esos principios son, uno, de progresividad, lo cual incumple el proyecto de ley. Más allá de que a eso apunta conforme el título de la norma misma, sí, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, analizas y ves que la tasa efectiva para los pequeños productores de banano va a ser del 2% y la tasa efectiva para los grandes productores de banano es del 1%, es atentatorio a la progresividad. Por otro lado, tiene que tener un carácter solidario y también tiene que tener un carácter redistributivo. Esos principios son fundamentales para cualquier proyecto de ley. También tienes que no maneja un articulado muy claro. A ver, te establece que no hay que afectar al bolsillo de los ecuatorianos, sin embargo, afecta. Ya esto vamos con que lo que pretenden es incrementar un 10% en el impuesto al IS a los usuarios de telefonía celular postpago. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué hacerlo así? ¿Por qué no se le sube el impuesto sobre la renta a las empresas telefónicas y se dejan los planes postpago iguales? Las empresas telefónicas han ganado millones en el Ecuador y podrían recaudar incrementándole el impuesto a la renta a la empresa y no incrementando el valor que termina pagando el usuario final. Eso es simplemente, pues, afecta a la economía de los ecuatorianos. Pero seguimos teniendo dificultades con ciertos principios. A ver, durante la introducción se señalaba que se podía modificar la tabla de los contribuyentes de las grandes empresas y yo ahí hago una gran pregunta. A ver, lo que se pretende es cobrarles un tributo, una contribución a las empresas por los ingresos. Y yo digo, ¿y por qué no se les cobra por los beneficios? Y con esto ecuatoriano lo que les quiero decir es que puede haber empresas que tengan altos ingresos, pero que sin embargo esos altos ingresos no significan que está ganando, sino que puede estar en situación de pérdida. ¿Por qué no incrementar el impuesto a la renta? Es decir, un impuesto a las empresas que están teniendo beneficios y de esa forma poder cubrir las necesidades de financiación. Seguramente ustedes me van a decir, mire, asambleísta, pero ya se paga un impuesto a la renta. Y yo les pregunto, ¿qué es mejor? ¿Pagar un impuesto sobre los ingresos donde puede que estés en pérdidas o no? ¿O pagar un impuesto donde ya tienes beneficios y vas a seguir teniendo beneficios? Donde tienes garantías de que en efecto todo marcha bien. Efectivamente. De ahí hay elementos que uno se pregunta dentro del proyecto de ley por qué están ahí. Mire, un ejemplo clarísimo es el artículo número 38, donde te establece una especie de preasignación, algo que es inconstitucional, a las empresas telefónicas. Y tú te preguntas, a ver, ¿por qué hacen esto? Y lo vinculan con el artículo 298 de la Constitución de la República, en el que te habla sobre las asignaciones que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, los cuales serían manejados por el gobierno central. A ver, varios elementos aquí. El gobierno es del gobierno. Yo puedo tener simpatías o diferencias con el gobierno nacional, pero por algo el gobierno tiene sus capacidades y sus competencias. ¿Por qué en vez de darle recursos de todos los ecuatorianos a las empresas para que con eso devenguen hasta un 80% del impuesto que pagan por el espectro radioeléctrico para obras, el gobierno nacional simplemente recauda, ¿sí? Y a través de su responsabilidad, se encarga de su prioridad directamente. Exactamente. Y si quieren aumentar cobertura, contrata para la obra para poder realizar la cobertura o incremento de cobertura de las telefónicas. ¿Cuál puede ser la consecuencia de una decisión como esta, de aprobarse así como está el proyecto de ley en ese punto? Bueno, sería un absurdo, sería inconstitucional por un lado, porque las preasignaciones están prohibidas. Por otro lado, lo que terminas haciendo es darle recurso de todos los ecuatorianos a una empresa privada, la cual decidiría
esta empresa solita, ¿dónde haría la obra, el valor de la obra? ¿Qué garantía hay de aquello, además? No, pero no solo eso. Es más, esta empresa terminaría siendo la usufructuaria de la obra. Es decir, imagínense, para que me entiendan de mejor manera, el día de mañana, Belkis, yo le vendo un carro. Usted me paga por el carro, pero lo sigo utilizando yo. Entonces no tiene ningún sentido. Y es más, si quieren hacer esto, ¿qué decide el señor presidente? ¿Qué decide el gobierno nacional? Es decir, o sea, el presidente dentro de su plan de trabajo, de gobierno, dentro de su plan de inversión, simplemente que diga dónde van a ir las obras recaudadas por este dinero y punto. Correcto. Decimos, Esteban, que este proyecto de ley, por tener este carácter de urgente en materia económica, ha tenido un plazo de 30 días para su análisis. Estamos dentro de los plazos. El presidente de la Comisión de Régimen Económico ha anunciado que hasta este miércoles espera aprobar el informe para segundo debate. ¿Cómo están ustedes como bancada a partir ya de las observaciones que hacen a esta iniciativa y qué expectativas tenemos para ese segundo debate? Bueno, la primera, la fundamental, es que se acojan a nuestras observaciones. No son las únicas observaciones que tenemos. Pretenden exonerar a la banca en un 3% en los intereses que cobran sobre pretexto de que serían emprendedores. A los emprendedores no se les ayuda cobrándoles intereses, se les ayuda estableciendo un tipo de interés bajo para que puedan endeudarse y de esta manera poder tener mayor nivel de liquidez. Se les ayuda dándoles información, se les ayuda dándoles garantías para su proyecto. Esa es la forma. Entonces, ante esto nosotros somos contrarios. Esperamos que en la comisión se acojan nuestras observaciones para ver si el proyecto de ley vale la pena o no. Pero, mire, yo difícilmente creo que para el miércoles estaría el primer debate. Y es más, sería saludable. No el segundo debate, pero al menos aprobado el informe en la comisión, ¿o no? Bueno, para que esté para segundo debate el informe de la comisión, mire, hay un dicho popular que dice, vísteme despacio que tengo prisa. Hagamos las cosas bien. Para el miércoles me resulta a mí, creo yo, que es apresurado, para revisar de forma adecuada el articulado. ¿Por qué vamos a correr cuando todavía hay plazo y tiempo para hacer las cosas bien? Mire, Belkis, hablamos del anterior proyecto de ley, un proyecto de ley que era un desastre, 404 artículos, se violentó el procedimiento parlamentario, era inconstitucional. Yo soy el legislador que en el primer debate señaló que debía ser archivado. No se me hizo caso. Y el gobierno nacional, sus voceros en la asamblea, perdieron tiempo. Si me hubiesen hecho caso, si le hubiesen hecho caso a la bancada de la Revolución Ciudadana, que no se opone por oponerse, nosotros tenemos una posición positiva, constructiva, donde proponemos cosas. Si nos hubiesen hecho caso, el gobierno nacional a estas alturas ya tendría aprobado un proyecto de ley económico urgente adecuado. Entonces, ante eso lo que les pedimos es que nos escuchen. Nosotros le estamos dando alternativas. Mire, con respecto a las telefónicas, en el incremento de los planes postpago le decimos, no le cobre a la gente, cóbreles a las empresas. Correcto. Mire, si usted quiere cobrar los ingresos, cobre los beneficios. Es decir, hay alternativas de financiación para el Ecuador. Muy sencillo. ¿Tienen problemas de liquidez? Muy fácil, pues tienen 375 partidas arancelarias a las cuales les podrían poner salvaguardias y de esa forma poder recaudar 400 millones en primera instancia y evitar que 800 millones se vayan al exterior de forma innecesaria. Correcto, y todavía, bueno, resta ver cuánto de estas observaciones y propuestas que se han formulado son acogidas en este informe para segundo debate. Esteban, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Belkis, y lanzarles un saludo a todos los ecuatorianos que nos están mirando. La presencia del asambleísta Esteban Melo, integrante de la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional, a propósito del análisis del proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria urgente en materia económica. Y avanzamos con las noticias. Este martes, el Pleno de la Asamblea Nacional votará el proyecto de reformas al Código de la Democracia. Entre los cambios que incorpora el texto están el método de asignación de escaños, paridad de género y fondo partidario, entre otros. Este martes 3 de diciembre, a las 10 de la mañana, continuará la sesión 492 del Pleno de la Asamblea Nacional, en la que se procederá a la votación del proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia. La propuesta tiene como ejes centrales paridad de género,
reemplazo del método de Hunt por Webster para la asignación de escaños, explicó la asambleísta Jimena Peña. También tenemos el gasto del tema de transparencia y financiamiento de campañas electorales, que también es un eje fuerte de la reforma. El informe fue elaborado por la Comisión de Justicia, con la observación de más de 80 legisladores durante el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Peña sostuvo que también se incluyen aspectos como la igualdad de condición de mujer y hombres en las listas de candidatos. Tenemos también normas que fortalecen todo lo que el trabajo del Tribunal Contencioso Electoral, también es una parte importante de la reforma, además de temas de protección de fondos públicos, de algunas limitaciones para que no puedan hacer campaña con fondos públicos y también eliminar algunos excesos que se han dado durante campañas electorales. Y también otro tema importante de la reforma es los cambios que vamos a hacer al registro electoral. Finalmente, Peña confirmó que se retiró un artículo que daba paso a una interpretación para la libre postulación de autoridades, cuando en la Constitución se prohíbe la postulación indefinida de candidatos. Circulamos un borrador donde se presentaron varias alertas y precisamente la reforma al artículo 93 fue una de ellas. Por tal motivo y acogiendo las observaciones, eliminamos ese artículo de reforma que estaba desde el informe de la comisión aprobado en segundo debate. En el orden del día constan también 2 resoluciones para exhortar al presidente de la República que ordene al Ministerio de Transporte y otras instituciones del Estado que intervengan en el ensanchamiento de la carretera panamericana en el tramo Ambato, Riobamba y Cuenca y la adquisición de trenes modernos para que circulen en la línea férrea de Eloy Alfaro desde Guayaquil a Quito y para que se intervenga de manera emergente el corredor vial de Guayaquil-Machala. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y este martes, además, el Pleno de la Asamblea Nacional conmemorará el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En la sesión convocada para las 11 de la mañana se declarará a noviembre como el mes de la accesibilidad universal a fin de visibilizar a un sector social de atención prioritaria. Se trata de un acto de sensibilización por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que impulsa la Comisión de Participación Ciudadana. En el Pleno de la Asamblea se realizarán varias actividades con el fin de sensibilizar a las y los asambleístas respecto de la necesidad de fortalecer la normativa, reformando la Ley de Discapacidades, a fin de avanzar hacia un Ecuador más accesible e incluyente. Para ello se desarrollará la proyección de un video alusivo al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, recibir en Comisión General a la Directora Nacional de Atención Prioritaria y Libertades de la Defensoría del Pueblo, presidente y vicepresidente de la Fundación Comparlante, proyección del video del artista Andrés Jaramillo de la Fundación Comparlante. Como parte de la conmemoración de esta fecha, en el Pleno se suscribirá un convenio marco de cooperación entre la Fundación Comparlante y la Asamblea Nacional del Ecuador, que plantea fomentar desde el Poder Legislativo la promoción, formación, concientización y acción efectiva en pro del acceso equitativo a derechos por parte de las personas con alguna forma de discapacidad. Declarar el mes de noviembre de cada año como mes de la accesibilidad universal a fin de visibilizar a un sector social de atención prioritaria. Exhortar a los asambleístas, así como a las autoridades y demás funcionarios, a promover accesibilidad y todo derecho inherente a las personas con discapacidad. Fomentar el debate y aporte propositivo en materia de política pública y legislación. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 47.3. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Mariela Logroño, TVL Noticias. De otro lado, la comparecencia de un exministro de Estado, del liquidador de la Refinería del Pacífico y la objeción parcial enviada por el Ejecutivo a las reformas a la Ley de Compañías son los temas que constan en la convocatoria para la sesión plenaria número 635, fijada para este miércoles. Este miércoles el Pleno de la Asamblea está convocado para las 10 horas para la sesión número 635. Luego del himno nacional, los legisladores recibirán al exministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, para que informe sobre el contenido del decreto 861, mediante la cual se autoriza la ejecución del proyecto de diseño, construcción y operación de una refinería de alta conversión en la región Costa, y sobre el estado de la refinería de Esmeraldas.
Asimismo, y en cumplimiento de la resolución aprobada en el Pleno, se recibirá la comparecencia del liquidador de la Refinería del Pacífico para que informe sobre el estado actual de la refinería. Y como último punto, consta en el debate la objeción parcial no vinculante enviada por el presidente de la República a las reformas a la ley de compañías. Fueron 3 los cambios solicitados por el jefe de Estado, 2 de ellas de forma y el otro tema, el Ejecutivo propone una modificación de fondo, referente a que el tema de la no tributación de las empresas liquidadas pase al Código Tributario y salga de la ley de compañías, decisión administrativa que aceptó la mesa. Específicamente es un punto en el cual la Comisión había incorporado en esta reforma la posibilidad de que ya las empresas liquidadas ya no estén tributando, aquellas que están en proceso de liquidación. Y lo que ha observado el presidente de la República, ha hecho una observación de forma para que esta decisión administrativa recaiga y esté amparada en el Código Tributario. Entonces hemos acogido esa observación. Una vez que la Asamblea resuelva la objeción del documento, será remitido al registro oficial para su publicación. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y vamos con más noticias ahora con nuestro compañero César Guanolema y la interpretación al quichua. Minka chawai chica yukuna nyukunchi nyami kasna kachishi kikimpa wasiman chayamukunchi machi Belki Sánchez ayi chishi willa kuna wankaipi kacharin chiquichua shimipi. Ley progresividad tributaria. Kasnakai kamachi ima también nya kasnakai mamayakta tananako yukupi yankashpa ayichishpa katikunkuna shinami kasna nya kai hatun kamachi pa kilka ima tami kai shamo punjakuna ima pi kai chishay punja ima nya charishon ningmi tukuyapukuna Ishkainiki rimanakui imapi kasnakai kilkata rixichun. Sinayatik astawan kasnakai hatun rimanakui kuna imamantami apokuna imaka pakta yuyaykuna tachayachishpa katikunchinispamin rixichirka kuna. Antesala votación Código Democracia, Shinayati Kaima Mayakta Tandanako Yuku Imapogmi Kaya Punjapak, Tukuyapukuna Takayachishkakan, Kaipi Kasnakai Código de la Democracia, Kamachi Mushu Yachina Kilka Imata, Nya Apushitashpa Ariningapak Mananingapak Pish. Shinayati Tauka Yuyaykuna, Rikuikuna Imatami, Tukuyapukuna Kasnakai Kilka Manta Chayachirkakuna, Chaitami Mingarishka Apukuna Imakaña, Ayichishpa Kilkata Charinchi Nishpami Willachirkakuna. Antesala pleno 634, Shinayati Kaya Punja, Kaya Wangra Punja Ima Pagmi, Kay Mamayakta Tananaku Yuku Ima Pika, Nya Kaya Chishka Kuna Kan, Tukui Apukuna Kaipi Shuhatun Rimanakuita Apangapak, Shinayati Kaya Hatun Rimanaku Ima Pimi Tisi Korunakuna, Imashina Kausashpa Kamachikuna Imawan, Yana Parikon, Chaitami, Kay Astawan Rimanakusho Nirkami, Shinami, Kasna Chunga Shukto Tamantapak, Tukuyapukunata Ñakayachishka Kunakan. Pleno miércoles, Shinayati Kay Chillay Punja, Ima Pigmi, Kasna Kay Mamayakta Tandanaku Yukupi, Apukuna, Shuhatun Rimanaku Itacharinka Pak Ñakayachishka Kunakan. Kay Pimi, Kay Ñaupa ex ministro, Shinayati Kasna Kay liquidador de la refinería del Pacífico, Hatun Tandanaku Itapusha Runakuna Ima Kay Manchayamushpa Rimaringa. Imata Kaypi Imashina Yakasna Kay Hatun Punkara, Yanuna Wasikuna Imata Imashina Rurakushka, Imashina Kay Ruraikuna Ñaupa Makatikushka, Chaitami Rikuchinapa Kayachishka Chinishpami, Apukuna Imaka Huillachirka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más, amigos, gracias por acompañarnos. El presidente de la República, Lenín Moreno, participa en la 25ª Cumbre contra el Cambio Climático en Madrid, España, donde indicó que Ecuador implementa acciones como la descarbonización y reforestación como plan de gobierno para combatir la crisis ambiental. En esta visita al país europeo se espera la creación del acuerdo Alianza Global por la Acción Climática con más de 200 países.
Madrid, España, es la sede de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU COP25, cuyo propósito es impulsar una alianza por la acción climática, involucrando a todos los sectores. A este evento asistió el presidente de la República, Lenín Moreno, como representante de Ecuador. Allí, el primer mandatario indicó las acciones desarrolladas para combatir la crisis climática. La lucha contra el cambio climático debe incluir acciones para erradicar la pobreza y apuntar al desarrollo sostenible. Ecuador trabaja sin pausa para implementar sus compromisos de ambición. Tenemos el plan de descarbonización al 2050 que involucra al gobierno, al sector privado y a la sociedad civil. Además, se refirió sobre la voluntad del gobierno de fortalecer las 59 zonas protegidas del país. Queremos que nuestros hermanos amazónicos dispongan de herramientas y negocios sostenibles para tener una vida digna sin dañar la naturaleza. De igual forma, sobre las Islas Galápagos, Moreno dijo que sobre el cambio climático se fortalece la protección a este patrimonio de la humanidad. Nuestras Galápagos enfrentan desafíos, por eso seguimos fortaleciendo la protección de nuestra reserva marina y estamos analizando su ampliación para cuidar ese patrimonio en beneficio de la humanidad, la población local y su biodiversidad. Mientras que José Domínguez, secretario de Energía de España, dijo que Ecuador ha hecho un gran aporte contra la crisis climática. Ecuador está haciendo un gran esfuerzo y lo agradecemos, creo que lo tiene que agradecer todo el mundo porque no es una tarea de un solo país, es una tarea multilateral, es una tarea de todos los ciudadanos del mundo y sabemos que Ecuador está haciendo un gran esfuerzo, que está liderando la región. La cumbre será hasta el 13 de diciembre, finalizará con el convenio suscrito entre más de 200 países para poner en marcha el Acuerdo del Clima de París durante el año 2020, que se enfoca en la prevención para contrarrestar el daño ambiental. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La secretaria jurídica de la Presidencia, Joana Pesantes, y el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado en contra del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez, por un supuesto mal uso del nombre de la primera dama, Rocío de Moreno, para asegurar cargos y por presunto tráfico de influencias. Pesantes señaló que es necesaria una investigación para demostrar que ninguna persona vinculada al gobierno es parte de estos hechos de corrupción. Estamos el día de hoy aquí, hemos venido a entregar una denuncia en contra del señor José Tuárez, quien ha tomado el nombre de la señora Rocío González de Moreno de una forma indebida, pero además en un supuesto presunto delito de asociación ilícita y también de oferta de tráfico de influencias. Esto no vamos a permitirlo como gobierno nacional. Somos un gobierno transparente que necesitamos que la Fiscalía, dentro del marco de sus competencias, realice todas las acciones necesarias y la investigación que corresponde dentro de este caso. En ningún caso nosotros hemos permitido que se utilice de una forma no apropiada, peor, para el cometimiento de ilícitos, el nombre de ningún funcionario ni de ninguna persona que esté vinculada a la Presidencia de la República ni al Gobierno Nacional. Y en otros temas, les contamos que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea recibió las pruebas de descargo del asambleísta José Serrano y de la ministra de Gobierno María Paula Romo. Estas comparecencias se cumplen en el marco del trámite de la solicitud de juicio político en contra de la secretaria de Estado. Tenemos más detalles con nuestro compañero Ricardo Bravo. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Hasta la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional llegó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien entrega sus pruebas de descargo en el marco del trámite a la solicitud de juicio político en su contra. Previamente llegó el asambleísta José Serrano, quien en su momento estuvo al frente del Ministerio del Interior. Allí entregó un balance de lo que fue su gestión. A continuación vamos a ver un resumen de lo que fue la exposición del legislador Serrano. Creo que habría que volver a pensar en una estructura para la seguridad ciudadana dentro de esa perspectiva. La gestión con la Policía Nacional, con los gobernadores, con los intendentes, con las brigadas barriales, con las estructuras ciudadanas en los diferentes territorios requieren una gestión de tiempo completo. ¿Conoce usted si es que otras autoridades, otros ministros con un nivel de riesgo similar al del Ministerio del Interior, hoy de gobierno,
han hecho uso de las aeronaves de aeropolicial para fines personales, es decir, cuando no se encuentran en misiones oficiales. Durante la gestión como ministro nunca recuerdo haber tenido una petición, obviamente, para que algún funcionario o funcionaria pública utilicen una aeronave o algún transporte en general de la policía o del ministerio con fines personales. Posteriormente, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, entregó detalles de su gestión. Señaló que está al frente de las decisiones que adopte la Policía Nacional. Si bien un ministro de Gobierno, en este caso yo, mi cargo, mi responsabilidad, tiene que ver con ser la autoridad, la máxima autoridad de la Policía Nacional, hay que diferenciar lo que significa ser una autoridad civil de una autoridad operativa. ¿A qué me refiero? Las personas que están en la calle, que enfrentan la delincuencia, que llevan adelante una investigación, que escriben un parte policial, que hacen una detención, esas son acciones operativas. El mando operativo entonces le corresponde a la Policía Nacional. Y es lo obvio, quien está en el punto más alto del mando, en este caso el comandante general de la policía, no solamente se ha formado con ese propósito, sino que además tiene una experiencia de 35 años en la Policía Nacional para ser quien da las órdenes operativas. Concluida esta etapa, la entrega de las pruebas de cargo y descargo, la Comisión de Fiscalización empezará con el proceso de evaluación de las pruebas, posteriormente con la elaboración del informe. Son los detalles que suceden hasta este momento al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Que tengan una buena tarde. Gracias, Ricardo, por ese reporte. Y en más noticias, la Presidencia de la Asamblea y el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres realizarán una mesa técnica a fin de evaluar la ley para erradicar la violencia contra la mujer vigente desde el 2017. Previamente, este grupo contó con aportes desde el Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos sobre cómo analizar el cumplimiento de la norma. A esta cita acudirán instituciones que integran el sistema de seguimiento de la ley. Directrices de cómo evaluar la ley para erradicar la violencia contra la mujer, vigente desde noviembre del 2017, fue analizado al interior del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres de la Asamblea. Livia Rivas, del Observatorio Legislativo, propuso que se trate la aplicación de la ley desde el objeto. Pero atado a aquello, ustedes mismos crearon este artículo donde pusieron mediante políticas y acciones integrales de prevención, atención, protección y reparación de las víctimas, así como a través de la reeducación de la persona agresora y el trabajo en masculinidad. Para identificar su cumplimiento, según Rivas, es necesario especificar varios factores, como fuentes de información, solicitudes de información y personas beneficiarias de la ley. Para ello, los talleres serán la base para obtener datos. Se propone que se vayan los talleres donde se va a evaluar la ley con una batería de preguntas relacionadas con el objeto que queremos medir de la ley. Esa es la única forma de poder sacar datos objetivos que nos permitan evaluar la ley. Los resultados, según la especialista, permitirá evidenciar vacíos legales, cumplimiento de plazos, presupuesto y nudos críticos. Proponemos que de las metodologías de evaluación de la ley se pueda concluir la adopción de políticas públicas, la ejecución de acciones por parte de autoridades, reformas legales, reforma de reglamentos o inicios de procesos de fiscalización y control político, entre otros. Para este día martes, la Presidencia de la Asamblea y el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres convocaron a la mesa técnica Avances en materia de la Ley para Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. La mesa estará integrada por las instituciones que conforman el Sistema de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, además de los presidentes de las comisiones de Salud, de Gobiernos Autónomos, Educación, Justicia y Trabajadores. Estos órganos legislativos serán los responsables del seguimiento de la aplicación de la ley, aprobada por el Parlamento hace 2 años. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Y a continuación, amigos, vamos a revisar una entrevista lograda por nuestra compañera Mariela Logroño al alcalde de Tulcán a propósito del desarrollo económico en esa zona. La revisamos enseguida. Cristian Benavides, abogado, magíster en desarrollo urbano, alcalde del Cantón Tulcán.
Hoy nos acompaña el alcalde de Tulcán, Cristian Benavides. Gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas. Hace un año la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Desarrollo Fronterizo que buscaba justamente beneficios para estas provincias. Usted viene impulsando también campañas, pero justamente en este año el reglamento salió a vigencia. ¿Tal vez estarían cumpliendo con estos beneficios? Bueno, muchas gracias. Primero, enviar un abrazo lleno de afecto a todo el pueblo ecuatoriano. En general, hemos avanzado mucho con el desarrollo de nuestro plan de ordenamiento territorial y obviamente dentro de ello se contemplan algunas situaciones que son parte de la Ley de Desarrollo Fronterizo. La construcción de un polo de desarrollo para el cantón es uno de ellos y hemos avanzado mucho. Justamente la anterior semana estuvimos ya promoviendo con inversionistas en Panamá y también en otros lugares del país, en Ecuador me refiero, con varios inversionistas que tienen la intención de invertir en Tulcán debido a las ventajas competitivas y comparativas que genera esta ley. Es decir, algunas exenciones de carácter tributario y algunas situaciones... Pero esto justamente, señor alcalde, el tema tributario, aranceles, tributos, constaban en la ley y obviamente para beneficiar a las provincias. ¿Se ha cumplido con ello? Bueno, para eso hemos venido justamente el día de hoy a la Asamblea Nacional. Hemos conversado con el señor presidente de la Asamblea y le hemos solicitado que haya algunos ajustes en el reglamento, sobre todo en tema de la socialización, porque está contemplado ahí el polo de desarrollo, también la creación de sedes, pero lastimosamente, como les digo, como no es de conocimiento general, obviamente eso no ha permitido que inversionistas, tanto locales como de afuera, vayan y promuevan las inversiones dentro de nuestro cantón. En este caso nosotros somos beneficiarios de esta ley, hemos visto con buenos ojos los avances, pero definitivamente hay mucho todavía por construir. Y yo creo ¿En qué han avanzado, alcalde? Nosotros dentro de lo que es la constitución del polo de desarrollo tenemos ya normado, tenemos el espacio. El ministro de Obras Públicas visitó Tulcán la anterior semana, justamente con él hemos establecido un acuerdo para crear ya lo que sería el Centro Binacional, el CEBAF, y pues allí hay una inversión de 16 millones que ellos pues se han comprometido de una manera abierta a buscar los recursos para obviamente con ello construir este CEBAP. Dentro del CEBAP también está lo que sería el nuevo terminal terrestre de Tulcán, el centro de revisión vehicular, hoteles de paso y también espacios para el desarrollo industrial de Tulcán. Tulcán es una ciudad que ha crecido mucho, pero ha crecido de manera desordenada. En eso estamos obligados a crear un centro industrial también y obviamente hacia allá es donde vamos. Y generar empleo a través de la inversión privada y para ello pues estamos abriendo nuestro municipio para tener esas posibilidades. Nos está yendo bien. De hecho hay mucha intención de acudir, de asistir a Tulcán, por comentarle, hay empresas que ya nos han consultado justamente de los beneficios y estarían dispuestos a invertir. Lastimosamente, pues todavía no tenemos una seguridad jurídica para ellos y eso hemos venido justamente a hablar hoy con el señor presidente de la Asamblea. Él nos ha manifestado que estaría dispuesto a abrirnos un espacio con los ministros y obviamente liderándolo él para que nosotros invitemos a los inversionistas privados, tanto mayor locales, así es, para que ellos sepan cuáles son los beneficios y qué es lo positivo. Desde el lado municipal nosotros también pues vamos a apoyar estas iniciativas de inversión porque es generación de trabajo y obviamente pues al inversionista privado lo que le interesa es ver qué tan beneficioso, qué tan rentable es para ellos. Pero sobre todo si existe la seguridad jurídica para poder invertir. Y es en eso donde estamos nosotros ahora incidiendo para que obviamente el Estado ecuatoriano nos aporte, nos apoye y vemos con muy buenos ojos que lo están haciendo. Si bien es cierto, la ley tiene sus avances y también tiene sus beneficios. ¿Qué pasa con el reglamento? El Grupo Parlamentario Fronterizo de la Asamblea Nacional tiene varias críticas a este reglamento que incluso está vigente desde octubre de este año. El reglamento es un poco exiguo, sí, es muy declarativo. Un reglamento normalmente debe tener ya las justificaciones y las cuestiones técnicas que apuntalen la ley, pero lastimosamente vemos que gran parte del reglamento es más bien de tipo organizativo de la ley, pero no incide en una manera directa en cuanto a los beneficios. Es decir, ¿debería ser reformado este reglamento? Por supuesto, yo creo que más allá de una modificación tendría que ajustárselo
a la realidad es que la ciudadanía quiere contemplar. Cuando uno lee un reglamento, lo que quiere ver es qué voy a hacer, cuándo, cómo y qué beneficio voy a tener. Lastimosamente el reglamento en gran parte no lo tiene, es organizativo. Por ejemplo, se habla de una especie como de comisión de tema fronterizo que organizará y que velará y que coordinará con, pero lastimosamente eso no nos ayuda a generar seguridad jurídica y pues eso es un poco lo que hemos venido a buscar. Y como manifiesto, yo debo mi gratitud, el señor presidente de la Asamblea se ha mostrado muy analítico de este planteamiento y nosotros pues como alcaldes, en este caso alcalde del Cantón Tulcán, una alcaldía que ya es considerada como mediana, ya no es pequeña, estamos, entiendo, ya sobrepasando los 100,000 habitantes y obviamente pues eso nos exige también a ser muy competitivos al momento de poder mostrar esto a la ciudadanía. El país está entendiendo, ahora mismo llevamos una campaña que se llama Consume y Primero Aquí. Justamente a eso iba, una vez que ya está en vigencia esta ley, ¿cómo ha sido la presencia del Estado? Porque incluso ustedes ya van a impulsar nuevas campañas a fin de que se pueda generar este desarrollo económico anhelado en todas las provincias del cordón fronterizo. Sí, hemos visto, por ejemplo, que últimamente los ministros han acudido, son varios ministros los que han asistido a Tulcán, han visto cuáles son nuestros proyectos, nuestros planteamientos que tenemos y vemos con sinceridad de que hay toda la intención. Quizá no existan los recursos, pero cuando hay voluntad hay situaciones que se pueden anclar al desarrollo provincial. En este caso, como cantón, hemos evolucionado justamente estas campañas que, si bien es cierto, se originan desde la alcaldía con la ciudadanía, también no es menos cierto de que ha llamado a la voluntad también del resto de entes. Un trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía. Totalmente de acuerdo. Ese es nuestro formato de trabajo. Y pues en estas campañas de promoción, de consumir en Tulcán, primero lo que hemos abierto es posibilidades de mercado, por ejemplo, las empresas de electrodomésticos, de ropa, de zapatos, de varios insumos, tienen ciertas promociones que no existen en el resto del país, con garantías, porque mucha gente, y pues todo el mundo conoce que se moviliza hacia Ipiales, hacia Colombia, a buscar quizá ahorrarse unos centavos, y está bien, no desconocemos ese interés ciudadano que exista, pero por ejemplo no vamos a desconocer por situaciones de inseguridad. Ha habido ciudadanos que han tenido problemas judiciales muy complicados en el territorio colombiano, con sus vehículos, con la aduana, y obviamente son cosas que uno no las contempla, uno va a ahorrarse unos dólares, pero lastimosamente en frontera terminan pagando impuestos o terminan quizá con su vehículo afectado, robado, quién sabe qué, y obviamente pues nosotros lo que sí garantizamos en frontera en cambio es primero que todo tenga una categoría, que todo sea pagado bajo IVA, que tenga los mecanismos tributarios para poder poderlos ustedes estarían declarar, obviamente, ¿no?, con esta campaña dándole todas las garantías para el cliente, para el consumidor, pero sobre todo para que los ecuatorianos adquieran sus productos en su propio país. Totalmente. Por un lado los pueden justificar, no van a tener problemas en ningún sentido en la carretera, van a poder adquirirlos allá, van a tener su factura, la van a poder declarar en sus impuestos, esto es beneficioso, y aparte de ello el municipio lidera ahora una campaña que es una especie de rifa, en la que si ustedes dejan las facturas que no sobrepasen $100, nosotros vamos a otorgarles con la empresa privada varios premios que incluyen electrodomésticos, que incluyen dinero en efectivo, y obviamente eso permitirá también que sea valorado este esfuerzo de ayudarnos también, porque es un tema de solidaridad con el país. Hablamos tanto de Navidad y a veces lo reflejamos en una fundita de caramelos, en alguna ayuda por allí, pero la Navidad real, nosotros lo entendemos así en Tulcán, es comprando en Tulcán. No pedimos otra cosa que sea que compren allí y que obviamente nos ayuden a dinamizar la economía. Esto también nos permite ser solidarios como hermanos ecuatorianos que somos y a desarrollar nuestro país. Y esto va de la mano con el productor, con la persona que está vendiendo cada uno de los productos, hoteles, restaurantes también. Entonces es una forma para que el ecuatoriano tenga las rebajas, las promociones, consume en su propio país, pero sobre todo estamos generando este desarrollo económico que es una de las demandas principales de Tulcán. Sí, y se van a encontrar con cultura, va a haber arte, música, danza, hay ferias que están establecidas y que las estamos apoyando, y también obviamente una ciudad que quiere abrazarles, que quiere que seamos entendidos como parte de un país, es la entrada hacia el Ecuador. Esta campaña va de la mano justo con los cambios en el peso colombiano que también usted hace referencia. Bueno, nosotros lo hemos venido viviendo, ¿no?, de ahora
subido el peso, está cerca de 3.500 pesos, $1, pero nosotros venimos trabajando en esta campaña desde hace algunos meses, organizando a la ciudadanía, porque son ellos los que se empoderan. Al que más le interesa esta situación no es al alcalde, sino es al ciudadano que su comercio necesita que se active, necesita llevar un pan a su hogar, y esa es la razón por la cual nosotros estamos apoyándoles, pese a que no es una competencia directa del GAT, pero es concurrente y a la vez es una obligación moral y solidaria. ¿Qué pasa con el presupuesto para los gobiernos autónomos descentralizados? Obviamente la idea era considerar a estas provincias como zonas especiales de desarrollo, tal vez pese a la situación económica, pero ¿se estarían cumpliendo con este tipo de montos? En este caso no. La ley establece que los territorios que sean fronterizos accedan a un 150% de lo que era común, es decir, un 50% adicional al monto del presupuesto. Lastimosamente esto no lo hemos recibido. Nosotros ahora tenemos algunas complicaciones como municipio. ¿Cómo cuáles, señor por alcalde? ejemplo, que nuestro presupuesto está comprometido no ahora, sino a varios años. Tenemos un endeudamiento que sobrepasa los $30 millones, pero estamos buscando los mecanismos. Con alianzas privadas realmente pensamos que ese es el camino y hay gran interés para aportarle, porque Tulcán genera esos beneficios, y con esta ley obviamente y con las exenciones tributarias que se vienen, definitivamente vamos a tener gran desarrollo. Un trabajo conjunto entre la empresa privada y la pública. Esa es la idea y es el mecanismo, no encontramos otro. O sea, bajo los mecanismos tradicionales de que el municipio invierte su presupuesto en obra pública, definitivamente ese no sería el camino, porque no tenemos los recursos, pero más allá de una queja eterna, que eso es lo que al ciudadano no le gusta, son buscar las soluciones, y las soluciones las hemos encontrado y están en el mismo ciudadano. ¿Qué iría a la par justamente de estas iniciativas que ustedes vienen impulsando para generar desarrollo económico? Si bien tenemos el tema vial, también el agroindustrial, el agropecuario, también son ejes importantes para el beneficio de Tulcán. Totalmente de acuerdo. El polo de desarrollo involucra eso, ¿no? El aperturar espacios para la industrialización de productos, tanto lácteos, en el caso nuestro tenemos pues verduras, vegetales, en general productos que son de la zona. Tenemos pues, varios pisos climáticos en la provincia del Carchi, pero va de la mano de ello, ¿no? Anclado hacia la industrialización de productos que nos permitirá ser mucho más competitivos, y a la vez obviamente esto con una dinámica comercial que permita vender esos productos y ampliarlas a los mercados nacionales e internacionales. ¿Cómo va el tema de seguridad ciudadana también en Tulcán? Yo creo que eso es importante y agradezco esta oportunidad. Tulcán es una de las ciudades más seguras del país. No lo digo yo, lo dice la Policía Nacional. Ellos tienen estadísticas, y el problema es que los medios de comunicación convencionales, no me refiero a en general los grandes medios de comunicación, como lo que les interesa es el morbo y quizá la noticia que se venden esa idea de Rumichaca inseguro, porque el puente de Rumichaca obviamente diario se va a dar temas de contrabando, de temas de drogas, quizá un vehículo robado, pero eso es lo que vende. Pero eso no está en Tulcán, está en frontera, está en Rumichaca, pero Tulcán como tal es una ciudad muy segura, es una ciudad que permite dejar su vehículo tranquilamente en la calle. No hemos tenido problemas de robos vehiculares, tenemos mucha seguridad, porque aparte nuestra gente es muy solidaria, es muy amiga, y si uno pide de favor, uno puede dejar el carro incluso la noche sin ningún problema. Claro. Y aparte de ello, los hoteles, restaurantes y la seguridad ciudadana de caminar tranquilamente por la calle está dada. No vamos a desconocer que debido a un tema de migraciones y por allí hemos tenido afectaciones. Debido de las autoridades. Pero definitivamente hay un sistema EQ 911, estamos articulados, y de igual manera la Policía Municipal y la Policía Nacional y el Ejército, que también está allá, obviamente pues permiten que haya seguridad para todos, y creemos oportuno manifestarlo, porque hay que desmantelar de que Tulcán esa idea de que es una provincia insegura, de que le van a robar allá. No, al contrario, yo creo que, y le digo, con las estadísticas que revisábamos con Policía Nacional, es una de las ciudades más seguras, así que pueden visitar con toda la tranquilidad, ver sus espacios turísticos, hay lugares maravillosos. Y justamente, señor alcalde, aproveche las cámaras de la televisión de la Asamblea Nacional para hacer la cordial invitación para que los ecuatorianos y ecuatorianas nos sumemos a esta campaña de primero consumir aquí en nuestro país. Miren, visitar las aguas termales de nuestra provincia, visitar nuestros bosques, nuestros páramos, es
es un espacio para reflexionar y como familia es un encuentro. Nosotros allá tenemos gastronomía, tenemos realmente lugares maravillosos por visitar, está el mejor cementerio de Latinoamérica, tenemos lugares lindísimos por conocer y obviamente una agenda cultural que acompañamos del trabajo de nuestros artistas, nuestros gestores culturales. Definitivamente Tulcán está para mostrarse al mundo. Queremos primero que lo conozcan los ecuatorianos. Yo sé que muchos quizá quieran conocerlo. Vayan, asistan ahora aprovechando la Navidad con todo Invitados el tema todos, de, entonces, señor de las compras y de adquirir las situaciones que son obvias, los regalos. Van a encontrar grandes promociones que las generan nuestros inversionistas privados, obviamente nuestros comerciantes, y pues nosotros invitarles a ello y agradecerles al espacio de la Asamblea Nacional, a los medios de comunicación, decirles gracias porque esto nos permite construir un país mejor. Queremos un país de hermanos, un país de amigos. Aquí estamos para darnos la mano y nosotros, si nos apoyan, pues obligatoriamente también daremos la mano a los municipios y a toda la gente que nos visite en esta ocasión que es el mes de diciembre. Agradecemos la presencia del señor alcalde de Tulcán, Cristian Benavides, por habernos compartido también las campañas que impulsan desde esa provincia para que todos los ecuatorianos y ecuatorianas nos sumemos para este desarrollo económico de las provincias que se encuentran en el cordón fronterizo. Mikan ayukuna ñukunchik mikasna kaychishi wikay ñukunchik kichwashimi piwilla y kunawan chayamukunchik. Cumbre Cambio Climático. Llaqtapushak Lenín Moreno apuk ima mika ikutin ima kay Madrid, España, llaqta ima pishuk hatun rimanakuyman chayarka kaypimi kasna imashina Pachamama pi llakikuna tiyashka ima tachimba puranamanta rimanakukunkuna. Shinallatik kasna kay hatun rimanakuy ima pikanirkami ñukunchik kay Ecuador llaqta imaka achka yurakuna ima tatarpushpami kasna ñukunchik Pachamamata yanapankapak llankakunchik nishpami willachirka. Denuncia Fiscalía, Shinayati Kaikutin Imamika y Secretaría Jurídica de la Presidencia, Joana Pesantes, Warmi, Shinayati y Ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, Runa Imamika y Kutin Imaka, Shukuchachita Chayachishkakanka y Fiscalía Hatun Kama Iwasipi. Kaika, José Carlos Tuárez, Runa Imatami, Kasnakaipika, Taripachun Mañakunchini, Imamanta, Kaikutimi, Rocío de Moreno, Warmi Imata Huchachishka Shina Rikurin, Chaitami Ñukunchika Taripachun, Kaipika Mañanchi Nishpami, Kai Mañay Imata Sakinchi, Nishpa Huillachirkam. Informe juicio María Paula Romo, Shinayati Kai Hatun Taripay, juicio político Imamami Kasnakai Kutin Imaka José Serrano, Apuk Shinayati, María Paula Romo, Kai Ministra de Gobierno, Runa Kuna Chayamurka, Kai Pimi, Imashina Yakai Taripay Kuna, Huchachikuna Imata, Rikuchinapak, Shinayati Ñawin Chingapak, Chayamunchi, Guillanata, Sakinapak Nishpami, Kaipi Tigrarirka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Seguimos con más noticias, amigos. Engalanada con los colores de Quito en honor a sus fiestas de fundación, así lucía la Plaza Grande esta mañana en el cambio de guardia. Como este rigor, los granaderos de Tarqui desfilaron frente a las autoridades para efectuar el cambio de la escolta presidencial. En el acto estuvieron presentes el vicepresidente de la República, ministros de Estado, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, el asambleísta Fausto Terán y autoridades municipales. También acompañaron delegaciones de escuelas y colegios fiscomisionales. Ya al finalizar este evento, un grupo de danzantes deleitó a los presentes para celebrar a la capital de la República. Arrancó el ciclo de inscripciones para el examen Ser Bachiller que se aplicará en enero del próximo año. Quienes deseen podrán ingresar al simulador que se implementó desde este lunes y así poder conocer cómo sería esta prueba. Desde este lunes 2 hasta el 12 de diciembre, los estudiantes que culminen el bachillerato en el régimen Costa y los graduados de años anteriores podrán inscribirse para rendir el examen Ser Bachiller que se tomará en enero de 2020. Sin embargo, la evaluación tendrá algunos cambios, pues se reducirá el número de preguntas de 155 a 120. Por ende, el tiempo para resolverlas también se reduce. Este pasará de 3 horas a 2 horas y media.
La entidad encargada de la toma del examen es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la misma que publicó la ficha técnica con las temáticas del examen. En matemáticas, por ejemplo, se tomará en cuenta cerca de 17 temas, entre ellos probabilidades, vectores y algoritmos. En estudios sociales y ciencias naturales existen 31 temáticas y en lenguaje incluye 7. Desde este lunes, el INEVAL colocó un simulador en el cual los chicos podrán familiarizarse con la herramienta y prepararse para la prueba. Para conocerlo, deben ingresar a la página web www.evaluacion.gov.es. Para acceder al simulador, se deberá registrar el número de cédula, un correo electrónico y una contraseña. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Agenda de actividades. Rápidamente, las actividades de la Asamblea Nacional para este martes 3 de diciembre, 8 de la mañana, sesión de la Comisión Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia. Avanzarán en el análisis de la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. Será en el 6º piso, en la sede de la Comisión de Participación Ciudadana. 10 de la mañana, continuación de la sesión número 492 del Pleno de la Asamblea Nacional. Entre otros temas, consta la votación ya del proyecto de reformas al Código de la Democracia. 11 de la mañana, sesión 634 del Pleno de la Asamblea Nacional girará en torno a la conmemoración por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Varias actividades allí e intervenciones en Comisión General. 14 horas, Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres realiza una mesa técnica con los avances en materia de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Será en el Salón de Expresidentes, 2º piso del Palacio Legislativo. Concluye así la emisión estelar de TVL Noticias. Tengan ustedes una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.